Una explosión eleva las alarmas en Turquía, muertos y heridos en una emblemática avenida de Estambul, esto que el presidente Erdogan calificó de ataque traidor y el vicepresidente de ataque kamikaze. Vamos en breve con los detalles desde el lugar de los hechos. Soy Jenny Pérez, aquí en el lugar. Aquí en Berlín destacamos. Una explosión sacude el corazón de Estambul. Las autoridades turcas informan de al menos 6 muertos y decenas de heridos en una concurrida zona peatonal. Erdogan promete atrapar a los culpables. Tras el repliegue de las fuerzas rusas, el presidente Volodymyr Zelensky habla del descubrimiento de atrocidades y posibles crímenes de guerra encontrados en los territorios recuperados. Y los demócratas mantienen el dominio del Senado. La reelección de la senadora Catherine Cortez Masto en Nevada otorgan un quórum irremontable en la Cámara Alta. Aún sigue la batalla por los escaños de la Cámara Baja. Pánico y muchas preguntas tras una enorme explosión en una de las más céntricas avenidas peatonales de Estambul. Los hechos que el jefe del gobierno turco calificó de ataque traidor deja al menos 6 muertos y más de 80 heridos. Las autoridades turcas están controlando y centralizando también las informaciones en torno a estos hechos que siguen bajo investigación. El lugar fue objeto de ataques en 2016. Las imágenes en las redes sociales muestran el momento en que una explosión transformó una céntrica calle comercial de Estambul en una pesadilla. El pánico y la confusión se apoderaron de turistas y paseantes de la avenida Istiklal. Las ambulancias se desplazaron al lugar para atender a los heridos y la policía acordonó la calle, advirtiendo a los curiosos de una posible segunda explosión. No estábamos muy cerca, pero vimos gente en el suelo. El ruido era de una gran explosión. Después hubo mucho humo. La gente empezó a correr. Advertí a la gente de que no se dejara llevar por el pánico porque había niños y familias. El presidente Recep Tayyip Erdogan elogió la rápida respuesta de los servicios de emergencia y prometió encontrar a los responsables. Los intentos de controlar Turquía y la nación turca mediante el terrorismo no lograrán su objetivo ni hoy ni mañana. El vicepresidente de Turquía confirmó poco después que los investigadores están tratando la explosión como un acto de terrorismo perpetrado al parecer por una mujer. Quien quiera que esté detrás de estos incidentes, no importa quién sea, tanto si se queda en el país como si se va al otro extremo del mundo, será capturado. Igual que hemos capturado a otros terroristas y será traído a Turquía. Será llevado ante la justicia y tendrá que rendir cuentas cueste lo que cueste. No es la primera vez que la avenida Istiklal es testigo de un baño de sangre. Un atentado suicida en 2016 mató a 4 personas e hirió a decenas más. El gobierno turco dijo que el autor tenía vínculos con el llamado Estado Islámico. Las autoridades de Turquía prohibieron a las emisoras informar de la explosión para no sembrar el pánico. El acceso a las redes sociales también está restringido en todo el país. Y el periodista Andrés Maurens ha estado siguiendo para nosotros el desarrollo de estos hechos. Andrés, saludos. ¿Y cuál es el último balance oficial de las víctimas de la situación allí en Estambul? Bien, pues el balance se mantiene en 6 muertos, 4 de los cuales murieron en el acto y 2 murieron en el hospital. Los doctores no pudieron hacer nada. Hay 81 heridos, cerca de la mitad han sido ya dados de alta, pero 5 continúan en cuidados intensivos y 2 en situación crítica, según ha informado recientemente el ministro de Sanidad, Fahrettin Koca. Todavía no se han hecho públicas las identidades de los heridos, solo de algunos fallecidos, pero informaciones policiales indican que son todos turcos los fallecidos. Sí que hay extranjeros entre los heridos. ¿Y qué se ha dicho también del avance de las investigaciones, incluso de ese supuesto móvil? ¿Quién o quiénes podrían estar detrás de estos hechos?
Bueno, en Turquía es verdad que operan o llevan operando desde hace décadas diversas organizaciones terroristas, desde islamistas a kurdas o de extrema izquierda. En este caso, las autoridades turcas han dicho que se están centrando en una mujer que en las cámaras de seguridad se ve que durante 40 minutos permanece sentada en un banco con una bolsa, posteriormente se levanta e inmediatamente después ocurre la explosión. No se sabe si detonó la explosión, si se detonó el explosivo ella, si lo portaba encima o si fue detonado a distancia. Ahí es donde ha dicho el vicepresidente Oktay que se están centrando las investigaciones, pero de momento ninguna organización ha reclamado la autoría de este atentado. ¿Qué podemos decir, Andrés, del trasfondo también o del contexto en el que ocurre este ataque, este atentado, como ha declarado el gobierno turco? Hablemos también, por favor, de lo que ha pasado en la historia reciente de esos ataques en 2016 que dejaron la ciudad de Estambul, digamos, cercada también bajo atentados terroristas, ¿no? Efectivamente, en esa época, en la época entre 2015 y 2016, Turquía sufrió una veintena de atentados de diversas organizaciones, tanto yihadistas como kurdas, con un saldo de centenares de muertos, pero llevaba bastante tiempo sin ocurrir atentados de gran calado y sobre todo en una ciudad o en un lugar tan concurrido como es la avenida Istiklal de Estambul. Ahora nos encontramos en una situación de crisis económica, pero al mismo tiempo de una gran afluencia de turistas, por lo cual parece claro que el objetivo del atentado es sembrar el pánico y atacar a este sector turístico tan importante para Turquía. Y también nos hallamos en un periodo crucial. En 8 meses se celebran elecciones en Turquía. Son unas elecciones que parecen muy reñidas según las encuestas. Muchas gracias, Andrés Mogurenza, por todos estos detalles en Estambul, Turquía. Y avanzamos. En Jersón, la población de la liberada ciudad en el sur de Ucrania manifestaba este domingo un gran alivio tras la partida de las fuerzas rusas después de 8 meses de ocupación. Y delante de los puestos de ayuda de emergencia y de distribución de comida se formaban grandes filas. Las autoridades ucranianas han desplegado unos 200 policías para acordonar zonas y documentar los crímenes de los ocupantes. Las autoridades dicen haber desactivado unos 2.000 explosivos en la zona y piden cautela a la población. La ciudad busca restablecer el suministro de electricidad y de agua. Tras la retirada de Jersón, el ejército ruso concentra ahora sus esfuerzos en formar una línea defensiva para frenar un eventual avance ucraniano hacia la península de Crimea anexionada ilegalmente por Rusia en el año 2014. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que ya han sido documentados 400 crímenes de guerra y habló también sobre los encarnizados combates en el flanco oriental en la región de Donetsk. Escuchemos. Los investigadores ya han documentado más de 400 crímenes de guerra rusos y han encontrado los cuerpos de civiles y soldados. En la región de Jersón, el ejército ruso dejó atrás las mismas atrocidades que en otras regiones de nuestro país que ocupó. Encontraremos y llevaremos ante la justicia a todos los asesinos. Las batallas en la región de Donetsk siguen siendo intensas y los ataques rusos no disminuyen. Pero el nivel de estabilidad y de valentía de nuestros soldados es el más alto. No permitimos que rompan nuestras defensas. Es una gran victoria para los demócratas, que frustra definitivamente lo que habían augurado las encuestas en los últimos meses, una ola roja republicana. La reelección de la demócrata Catherine Cortez Masto en Nevada da a los demócratas el control del Senado durante los próximos 2 años de presidencia de Joe Biden. Tras derrotar al republicano Adam Laxalt, los demócratas tienen 50 escaños frente a los 49 obtenidos hasta ahora por los republicanos. El último escaño por decidir es el del estado de Georgia. Será en segunda vuelta electoral el próximo 6 de diciembre. Y sin embargo, el resultado será irrelevante para el dominio de la Cámara Alta, dado que la vicepresidenta Kamala Harris tiene el voto demócrata decisivo en caso del empate. Y queremos ampliar la mirada desde Miami, lo hacemos con el señor Eduardo Gamarra, quien es además profesor de Política y Relaciones Internacionales de Florida International University. Profesor, muchas gracias por atendernos. Y parto preguntándole qué nos dice este resultado. Estadísticamente los presidentes pierden siempre las elecciones de medio mandato. Sucedió también con Donald Trump cuando era presidente. ¿Caló la consigna de que estas eran unas elecciones para defender la democracia?
En parte, ¿no? Primero que no es usual que un presidente gane espacios en medio tiempo. Esta es la primera vez en por lo menos 100 años que esto ha sucedido. Y para un presidente tan impopular como el presidente Biden, verdaderamente ha sido una respuesta. La segunda parte de su pregunta es importante porque la consigna republicana, que era la inflación, la economía, parece no haber tenido la repercusión que ellos pensaban, y más bien fue democracia mezclado con el tema del aborto, lo que verdaderamente se llevó el día. Muy interesante, profesor Gamarra, quédese con nosotros porque queremos abordar también el siguiente punto. Y es que mientras se definen aún los quórums en la Cámara de Representantes, se abre otra batalla interna, la de los republicanos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, es ya la mayor amenaza política para Donald Trump dentro de su partido. La aplastante victoria del martes con la que DeSantis fue reelecto en el cargo y la derrota también de varios candidatos trumpistas, según los analistas en los Estados Unidos, podrían hacer saltar por los aires los planes del expresidente Donald Trump de ser el candidato indiscutido por tercera vez a unos comicios presidenciales por parte del Partido Republicano. Y seguimos desde Miami con el profesor Gamarra de la Florida International University. Profesor, Trump ha ido en picado contra su correligionario Ron DeSantis por atreverse a no rechazar públicamente una eventual precandidatura presidencial por los republicanos. Y esta es la pregunta: ¿tiene el Partido Republicano dos almas? Y en ese caso, profesor, ¿podría ser este caso el principio del fin del trumpismo dentro del partido? Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque Trump parece tener muchas vidas y además tiene un movimiento que es bastante sólido, un movimiento que tiene una escala nacional, está muy bien organizado, por supuesto que ha estado bien financiado también, pero estas elecciones fueron verdaderamente muy difíciles para ellos y Trump ha sido el gran perdedor de la contienda. Y el gran ganador dentro del partido ha sido Ron DeSantis, que se convierte en una especie de superestrella. Él es una persona joven, tiene 44 años, casado con una mujer muy atractiva, una familia casi perfecta, títulos universitarios, una carrera militar. Parece ser el candidato ideal republicano. Y los republicanos lo que están buscando es precisamente lavarse la cara de toda la controversia que Trump ha traído básicamente al escenario político norteamericano en los últimos 5 años. Sin lugar a dudas, la próxima semana será altamente interesante. Profesor Eduardo Gamarra, muchas gracias por todo este análisis en Miami. Claro que sí, un placer. Y Joe Biden sigue pendiente de algo más. El presidente aceptó la noche del sábado la renuncia de Ken Benn, el jefe de aduanas y de protección fronteriza Chris Magnus, días después apenas de que el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas pidiera su dimisión. Magnus, nombrado por el presidente Biden como máximo responsable de la gestión de la frontera sur de Estados Unidos, fue blanco de las críticas tras un año récord en la cifra de migrantes que han intentado cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Las autoridades hablan de 2,4 millones de migrantes arrestados en la frontera solo en 2022. La migración fue uno de los principales temas de la pasada campaña electoral en Estados Unidos y los republicanos acusan al gobierno de Biden de hacer muy poco o nada para controlar la migración. En otras noticias internacionales, un tribunal iraní impuso este domingo la primera condena a una muerte contra un manifestante que participó en las recientes protestas antigubernamentales. Es la primera condena de este tipo desde que empezó la ola de manifestaciones. Según el veredicto, la persona fue declarada de incendiar un edificio gubernamental, alterar el orden público, reunirse y conspirar para cometer un crimen contra la seguridad de la nación. Y a propósito de protestas, una multitudinaria marcha reclamó este domingo en Madrid una mejor sanidad pública. La protesta fue convocada por colectivos de trabajadores de la salud y vecinos que denuncian el deterioro de ese servicio que en España gestionan los gobiernos regionales. Y según datos oficiales, más de 200.000 personas recorrieron el centro de la capital española. Los convocantes, respaldados por sindicatos y partidos políticos, acusan a la presidenta del gobierno regional, a la conservadora Isabel Díaz Ayuso, de destruir este servicio público por medio de recortes y falta de inversión.
En la marcha participaron miles de médicos que exigieron más recursos y personal para ejercer su labor. Y con estas imágenes de Madrid nos despedimos. Muchas gracias por su atención y sintonía. Somos Deutsche Welle desde Berlín. Hasta pronto.